Muy buenos días, muy buenas tardes o noches, según corresponda. Saludos a tu amigo servidor Leonardo Luján y te doy la bienvenida a este último evento del 2022. Déjame ahí tus comentarios de dónde te conectas, de qué país te conectas para saludarte y darte la bienvenida. A ver, ¿de dónde te conectas? Escriba en el chat. Desde Ibagué, Tolima, Colombia. ¿De qué parte más? A ver, vamos a ver. Desde Colombia. Wow, más gente de Colombia. A ver, escriba ahí en el chat. ¿De qué parte te conectas? Y abran sus cámaras aquí, por favor. Desde Argentina, excelente. México, Colombia nuevamente, Perú, excelente, perfecto. Bienvenidos a todos de Caracas, Venezuela. Excelente, genial, qué bueno. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo se sienten ya a 2 días de culminar el 2022? Escríbeme ahí en el chat de dónde te conectas, de qué parte conectas y cómo te sientes el día de hoy. Sí, además, escríbeme si me escuchas bien, porque vamos a arrancar el día de hoy este evento final. Es un evento final del 2022, ¿eh? Va a ser un taller súper, súper práctico. Y es que voy a estar contigo compartiendo un tema que me han estado solicitando algunos estudiantes, algunas personas, y voy a hablar el día de hoy de este tema súper interesante. República Dominicana, excelente, me siento feliz. Excelente, genial. Desde Costa Rica, desde México, excelente. Desde Chile, Bolivia, ¿eh? ¿Qué parte más se van conectando? ¿De qué parte más se van conectando? Perfecto, muy feliz, excelente. Desde Bolivia, desde Argentina. Súper bien, excelente, perfecto. Bueno, pues nos hemos dejado ver algunos días. Pues espero que hayas pasado una bonita Navidad en familia, ¿verdad? En familia, la Navidad siempre es la unión familiar. Y también esperar y planear tu pues despedida de este 2022 y recibir un 2023 con grandes proyectos, entusiasmo, emoción, ¿sí? Entonces, el día de hoy quiero darte la bienvenida a este taller y quiero que compartas este enlace con más compañeros, más amistades. Si tienes la familia, ponlo a la familia el día de hoy aquí, porque este es un taller familiar, ¿sabes? Es un taller familiar y justo en esta Navidad, compartiendo con mi familia, pues decidí compartir este evento contigo. Decidí, es un regalo de fin de año, un regalo de fin de año para ti. Espero que de verdad te sirva mucho y te ayude a descubrir, te ayude a que en tu vida haya revelaciones, milagros que puedan protagonizar resultados extraordinarios de 2023 y de verdad digas, qué bueno que conocí a Leonardo Luján, ¿no? Qué bueno que estuve en sus listas de WhatsApp o de Facebook. Qué bueno que el 2022 o el 2021, el 2020, el 2019 o el año que me has conocido, ¿verdad? Y qué bueno que estamos en este evento final de este año 2022. ¿Ok? Excelente, de Bucaramanga, Santander, Colombia. Perfecto. Bueno, mira, en 4 minutos vamos a empezar, ¿ya? 4 minutos. Mira lo que te voy a pedir antes de empezar, ¿sí? Primero que tengas tu agua. Clave. O sea, tienes que tener tu agua, ¿listo? Porque tenemos que entender que el mayor conductor de energía en nuestro cuerpo es el agua, ¿sí? Por eso tienes que beber agua conmigo cuando te entrenas conmigo, cuando te preparas conmigo, ¿listo? El número uno. Número dos, tienes que tener un cuaderno, un esfero, un lapicero para que puedas tomar nota, ¿sí? Porque voy a pasar muy pocas diapositivas, ¿sí? Voy a compartirte temas que te va a servir mucho en que generes una reflexión profunda este fin de año y a inicio del siguiente año. Entonces, quiero que tengas un cuaderno, un lapicero, que vayas tomando nota, algunos conceptos nuevos, algunas estrategias y sobre todo vas a tomar nota los patrones mentales que debes descubrir en ti, otros que lo vas a reconocer el día de hoy, vas a decir, es que este patrón lo tengo, o sea, y no sabía que esto posiblemente estoy heredando de esta genealogía de mi vida, ¿no? Entonces, todo eso vamos a hablar el día de hoy, así que te recomiendo que tengas cuaderno y lapicero, ¿ok? Y sí, es un evento familiar, es un evento familiar. Mira, invítala a tu esposo, tu esposa,
tus hijos, invítalo a este taller porque ahí le van a hablar de un tema que es familiar, que nos concierne a toda la familia. Así dile, nos concierne a toda la familia. Así que arrancamos en 2 minutitos. En 2 minutos arrancamos, así que prepárate con súper energía, con toda la apertura mental. No importa si has escuchado algún tema ya de programación lingüística, otros temas. Este es un tema totalmente nuevo a los oídos de esta comunidad maravillosa que lideramos Aider Global. Listos. Wow, sí, este año ha sido extraordinario, ¿ok? Extraordinario. Este año para nosotros, para la comunidad y para todos los estudiantes, líderes de la familia Aider Global ha sido maravilloso. Estamos cerrando un año como lo habíamos planeado, incluso en algunas áreas superado las expectativas. De hecho, las metas superaron algunas áreas, no en todas las áreas, ¿no? Desde El Salvador, perfecto, bienvenido. Eric, perfecto. Mar del Plata, Argentina. Bueno, entonces, un minuto. Tienes un minuto ya para tomar asiento. Siéntate en un lugar adecuado. Mira, cuando tú eres un emprendedor tecnológico, cuando tú tomas decisiones de cambiar tu vida, cuando te prepares, prepárate en un lugar adecuado. Ese lugar adecuado se llama centro de maestría. Un lugar adecuado, un centro de maestría. Tiene que ser, así yo lo llamo, ¿no? Un centro de maestría, ¿ok? Entonces te recomiendo que estés en ese centro de maestría, ¿ok? Tu agua, tu cuaderno, tu lapicero, para que puedas sacar el máximo provecho de este taller, ¿ok? Así que, señores y señoras, pues vamos a arrancar. Ahora sí, arrancamos. Este taller lo he denominado cómo descubrir patrones mentales de nuestra genealogía. Cómo descubrir estos patrones mentales que nos limitan en nuestra genealogía, ¿sí? Esto se trabaja mucho en descodificación. De hecho, te voy a hablar un poquito más adelante qué es la descodificación, cómo se trabaja la descodificación, ¿sí? Que de hecho están enfocadas más en enfermedades, pero la descodificación es la parte de la solución cuando descubres patrones mentales de tu genealogía. Si te quedas hasta el final, te voy a regalar un PDF donde vas a tener la tarea de armar tu árbol genealógico. ¿A quién le gustaría armar su árbol genealógico? Y que se dé a la tarea de hacerlo, ¿no? A ver, escríbeme ahí en el chat. Perfecto. ¿Listo? Entonces te voy a regalar un PDF para que puedas armar tu árbol genealógico. Listo, perfecto. Genial. Bueno, entonces, antes de empezar este último evento de este año, quiero empezar agradeciendo a Dios porque desde que tomé la decisión de iniciar Aider Global, y quizás muchos de ustedes no lo conocen, Aider pasó como 3 tipos de Aider. Aider nada más, luego fue Aider Perú y luego es Aider Global. Aider Global es lo que ya ustedes conocen. Cuando en el 2014 decidí formar ya Aider Global, ¿sí? Decidí hacerlo socio a Dios. Yo tengo una frase que siempre lo digo de vez en cuando hablo de la fe, hablo de la espiritualidad, y es que digo que cuando tú estás con Dios, el resto es pan comido. ¿Sí? El resto es pan comido. Cuando tú estás con Dios, el resto es pan comido. Anótala ahí. Yo estoy con Dios, el resto es pan comido. ¿Sí? El resto es pan comido. Y cuando yo hice este acuerdo, empezó a irme bien, ¿sí? Empezó a irme bien. Así que yo quiero agradecer a Dios, a todas las bendiciones que este año me ha hecho llegar a mi vida. Quiero agradecerle por permitirme ser
y reconocer y asumir ese reto de ser instrumento divino de Dios, mensajero de un mensaje, de dejarme fluir, dejarme llevar por pensamientos, ideas que vienen a mi mente y lo tengo que transmitir, ni siquiera lo tengo, lo transmito nada más y muchas de las veces me ha generado mucha satisfacción. Gracias a Dios por todas las bendiciones que este año 2022 está cerrando este año 2022. También quiero agradecer a mis padres porque pues ahora están conmigo. Estuvimos esta semana en Navidad con ellos hablando tanto que me encantó la propuesta de hablar de este tema que me lo habían pedido ya varios tiempo atrás. Hablar del árbol genealógico. De hecho, les voy a contar un poquito cómo yo fui descubriendo el árbol genealógico de mis padres y nos pusimos a investigar. Y es bonito los que tienen padres vivos. Escriben aquí en el chat los que tienen sus padres vivos. En serio, de verdad, eres afortunado. Siéntete afortunado, bendecido, ¿sí? De que todavía tienes tus padres vivos. Ámalos. Dile, te amo cada vez que le encuentras o llámalo, manda un mensaje. Cada que lo llames, porque es una bendición que lo tengas vivos. Es más, puedes hablar con ellos y lograr profundizar esa búsqueda de tu árbol genealógico y te va a servir mucho. No te imaginas cuánto me sirvió a mí para romper todos los patrones mentales que yo tenía y que sigo todavía rompiendo patrones mentales y muchas veces no somos conscientes por qué lo tenemos. ¿Ok? Muchas veces no somos conscientes por qué lo tenemos o por qué tenemos estos patrones mentales. ¿Ok? Entonces quiero agradecer a mis padres por esa confianza, por ese amor y por ese reconocimiento como hijo también que me dan, ¿no? También agradecer a mi esposa, ¿no? A mi esposa Margaret Yazo, ella es colombiana y porque tomó la decisión de unir su visión con mi visión, ¿no? Para que guiarnos por Dios para hacer cosas grandes en el mundo. Gracias, mi amor, por estar ahí. Gracias por encontrarte conmigo en ese camino y hacer esa sinergia porosa y unirnos para hacer cosas grandes juntos, ¿sí? Yo creo que una pareja es eso, una pareja te suma, ¿sí? No te resta, te suma y te impulsa a que cumplas tu misión como también ella o él tiene que cumplir su misión. Así que si tienes tu pareja, tienes tu familia, de verdad debes agradecer porque es un pilar fundamental en tu crecimiento, ¿sí? Es muy importante si tienes pareja, hoy tienes que agradecerlo. También quiero agradecer a mis hermanos, mis hermanas, que para mí mis hermanas y mis hermanos han sido todos estos años y irán siendo mi equipo máster, ¿no? Mi equipo, la base de apoyo, de crecimiento, de todo. Yo soy lo que soy hoy gracias a mis hermanos, gracias a mis hermanos. De hecho, estamos hablando un día de que yo hice como las 3 etapas. De hecho, les voy a contar uno de los patrones que yo tenía que repetir en mi padre, que yo lo rompí. Y es que decía que yo al inicio, por ejemplo, estaba modelando un patrón, estaba copiando un patrón tal cual de mi papá. Mi papá, cuando yo tenía más o menos entre 8, 9, 10 años, empecé a darme cuenta que mi padre más hacía por sus hermanos. Él tiene hermanos y hermanas, entonces hacía más por sus hermanas, le ayudaba a sus hermanos, yo veía cómo le ayudaba y yo me resentía un poco, yo soy el hermano, el hijo mayor, ¿no es cierto? Entonces decía, pero papá, ¿por qué le ayuda a tantos hermanos? ¿No pensará que nosotros, sus hijos, vamos a crecer? Porque le daba, le ayudaba. Y pues yo me resentí mucho con papás de esa manera. Y después de años, ya cuando empiezo yo fui el primero que me fui de mi pueblo a la costa y fui llevándolo hermano por hermano, ¿no? Lo llevé así, hermano por hermano. Y resulté teniendo todos los hermanos en una ciudad. Y alguna vez una expareja me dijo, ¿no te das cuenta que haces más por tus hermanos que por nuestra relación? Y me cayó el 20, como dicen en México, ¿no? ¿Sabes? Ese patrón lo repetí de papá. La diferencia del patrón de papá con el patrón que yo repetí, que es muchas veces vamos a hablar de árbol genealógico mucho sobre esto,
es que yo rompí el patrón de desunión, porque ellos vienen de familias que a pesar que se apoyan, siempre han sido desunidos. Es la parte del árbol genealógico de mi papá. Y en el caso mío, pues hice lo contrario. O sea, igual los apoyé a mis hermanos me apoyaron y siempre estamos unidos. Eso es romper un patrón que muchas veces traes heredado de tu árbol genealógico. Eso yo lo heredé de papá. Pero a diferencia de que papá, todos sus hermanos lo abandonaron, toda una desunión, en nuestro caso pasó totalmente diferente. Y eso es algo muy importante. Así que gracias a todos mis hermanos, hermanas, que es la base de mi equipo máster en mi familia, Luján Zabaleta. También a mis sobrinos, sobrinas que me siguen, que soy como su mentor a seguir, que sobrinos y sobrinas y mi hijo, que es como los que van a llevar el legado de generaciones por generaciones, lo que yo estoy haciendo y lo que estamos haciendo en familia. Así que quiero agradecer a todos ellos. Y también el día de hoy quiero agradecer a líderes de Aider Global. No fuéramos nada en Aider Global si no existiera liderazgo en Aider Global. Gracias, no me quiero pues quedar mucho tiempo anotando o dando nombres porque son muchos líderes que han estado en Aider Global, sin Aider Global, y otros han pasado por Aider Global y han creado sus propias comunidades, sus propios proyectos, su propio negocio y está genial. Pero gracias por esa confianza, gracias por permitirnos apoyarlos, darle valor para que puedan hacer lo que ellos están haciendo. También gracias a los estudiantes del 2022 que llegaron, muchos de ellos están el día de hoy aquí. Gracias por la confianza, porque han llegado a una familia que los ama, una familia que valora mucho su crecimiento, valora mucho su compromiso, ese compromiso que estoy seguro que los reta a cumplir ejercicios, herramientas, técnicas que nosotros compartimos en diferentes programas para que hoy seas lo que tú eres y tengas esa visión de crecer, a llegar a grandes resultados el 2023. Así que agradeciendo a todos, entonces el día de hoy quiero darte una recomendación. Antes de finalizar este 2022, quiero que agarres un cuaderno y empieza a agradecer desde ese primer ser espiritual, si crees en Dios o crees en la espiritualidad nada más, o en la energía, en lo que tú creas, pero empieza por allí. Agradece a tus padres, tus hermanos, tu entorno, todos los que te rodean, agradecele a todos, ¿sí? Agradecele a todos porque la gratitud es lo que va a impulsar tu energía, tu emoción. Ese es el poder más poderoso de un ser humano cuando se siente agradecido. La vibración cambia, es totalmente diferente, ¿listo? Así que siéntete agradecida, siéntete agradecido por todo lo que te pasó este año. No importa si no te pasó cosas buenas, ¿eh? No importa, porque todo, anota ahí, todo lo que te pasa por algo mejor. Tan sencillo como eso. Si tú lo ves desde una postura de un observador con un despertar de la nueva conciencia de prosperidad, nada de lo que te pasó para tu mal, nada. Todo te pasó para tu bien, solo que no aprendiste. Y de eso vamos a hablar. ¿Por qué hay patrones que se repiten y lo repites una y otra vez y dices, no sé por qué me sigue pasando estos patrones? ¿Sí? Vamos a hablar de estos patrones, ¿sí? Entonces, voy a hablarte entonces de qué es el árbol genealógico, ¿sí? De una forma muy sencilla, ¿sí? Y es más, vas a ir, mira, este cuadrito por aquí, voy a ver si te lo comparto por aquí, a ver si lo tengo aquí, mira, para que tengas una idea, ¿qué es un árbol genealógico? Muy sencillo, que lo entiendas. Este cuadrito te lo voy a pasar, es un PDF, ¿sí? Ahí está, no sé si ahora sí se ve. Ahí está. Mira. Ahí está. Ahí lo tienes. Árbol genealógico. Genealógico. Mira lo que vas a hacer. Donde está la palabrita tú, ahí pones tu nombre. Vas a poner el nombre de tu padre, el nombre de tu madre, y luego vas a poner los padres de tu padre, que sería tu abuelo y tu abuela, igualito de tu madre, tu abuelo y tu abuela, para ti,
y luego vas a ir a la parte ya. Este es en 3 generaciones. Te voy a explicar por qué 3 generaciones. Vamos a evaluar los patrones. Bisabuelo, bisabuela, tanto del abuelo como de la abuela también, bisabuelo, bisabuela, de la parte de papá, y la parte de madre también, bisabuelo o bisabuela, igual de la abuela, bisabuelo y bisabuela. ¿Listo? 3 generaciones. ¿Sí? Este cuadrito te lo vamos a regalar ahí en el grupo de WhatsApp. Si estás en el grupo de WhatsApp de este evento especial, pues ahí se te va a hacer llegar este PDF para que lo tengas y armes tu genealogía. ¿Ok? Armes tu genealogía. Ya, y me han mandado muchos mensajitos ahora de gratitud aquí en el chat. ¿Ok? Armes tu genealogía de esa manera. Entonces, 3 generaciones. Ahora, ¿cómo? Hay 2 formas de trabajar el árbol genealógico. La primera forma es que si tú tienes padres vivos, ¿ok? Entonces es mucho más fácil porque vas a empezar a investigar, y esto es una buena onda, ¿eh? Te recomiendo que generes un reconocimiento, busques un lugar adecuado para hacer una investigación. Esto es como una regresión consciente. La regresión consciente es investigar, investigar. Entonces, pues mira, premialo a tu papá, a tu mamá, un almuerzo, una cena, ¿sí? En ese reconocimiento, pues preguntarlo a mamá y a papá que te vayan contando cada uno de ellos cómo fue su papá, cómo fue su mamá, ¿sí? Y te vas a concentrar, escúchame bien, te vas a concentrar en eventos específicos que se recuerde mamá o papá, en acontecimientos que haya sucedido entre de mamá o papá y con sus padres, ¿sí? Y le vas a hacer preguntas, vas a hacer preguntas específicas de dónde viene, porque el secreto está en su historia de tus padres y en la historia de sus padres. Mira esto, la historia de tus padres y la historia de sus padres. Ahí tienes hasta los 3 niveles de ascendencia de tu genealogía. Listo. Ahí vas a tener una pista de dónde vienen ellos, ¿sí? Y vas a empezar a descubrir patrones. Ahora te voy a revelar unos 10 patrones y tú vas a darte cuenta si esos patrones se repiten en ti. Y te voy a decir por qué los patrones, escúchame bien, ¿ah? ¿Por qué los patrones se repiten en unos hermanos de una manera y en otros hermanos de otra manera? No es que a todos los hermanos nos toca pagar el mismo patrón, ni tenerlo el mismo patrón. Es por eso que hay hermanos que les va bien. Por ejemplo, si tienes varios hermanos, dice, pero no entiendo, a un hermano le va bien en esto y a mí no. O es que a este hermano le pasa siempre estas cosas y a mí no. ¿Sí? Y vas a entender por qué los patrones se repiten en algunos hermanos y en sus hijos de ellos. Y no todos los hijos son los mismos patrones. Son totalmente diferentes. ¿Listo? Pero ese es digamos, la primera opción de trance, o mejor dicho, de hacer una regresión consciente, ¿sí? Es la primera forma. Es decir, investigar con tus padres. Leonardo, pero es que no tengo mis padres, ya están en el cielo, no están en este plano, ¿cómo hago? Aquí es donde vas a utilizar la programación lingüística. La programación neurolingüística lo que nos enseña es el poder de la mente inconsciente. Y si tú ya sabes cómo hacer acuerdos con tu mente inconsciente, pues, ¿qué crees? La mente inconsciente está guardado todo, absolutamente todo. De hecho, la mente inconsciente sabe cuál es tu plan de vida, sabe qué patrones tienes de los padres, de los abuelos y los bisabuelos, ya sabe. Lo que tienes que hacer es lograr un acuerdo con la mente inconsciente, generar una regresión inconsciente y a través de sueños, a través de revelaciones, puede que recuerdes cosas, eventos que a ti nunca te pasó y ni te pasaría, sino que le pasó a tus padres, abuelos o bisabuelos. Y ahí puedes descubrir cómo sanar esos patrones, cómo romper esos patrones. ¿Se entendió las 2 opciones? Entonces, la primera opción es a nivel consciente, investigación. La segunda opción es a nivel inconsciente, una regresión inconsciente, ya, pero con acuerdo mente inconsciente. Ahí hay que trabajar técnicas de PNL para
para conectar con el inconsciente, porque no es fácil porque el inconsciente te haga caso en una, ¿no? Para eso hay una preparación, para eso hay un entrenamiento, hay una formación. De hecho, nosotros tenemos el programa más revolucionario que va a ser el 2023. No se imagina cuánto vamos a llegar al 2023. El reto 12 semanas, los 5 niveles. Y me imagino que algunos ya lo conocen y otros que ya están aquí, ¿no? Ya están en el reto 2 semanas. Y los que no están en el reto 2 semanas, donde hablamos de los 5 niveles, pues quédate hasta el final porque tengo algo súper especial para ti. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a ir a los patrones, ¿ya? Vamos a ir a los patrones. No es que, vamos a los patrones. Porque mira, antes de revelarte los patrones, hay muchas formas que te enseñan a sanar tu vida, o sanar, yo llamo autosanación, es decir, autosanar tu pasado, ¿sí? Yo lo llamo así, autosanación del pasado, ¿sí? Y muchas corrientes te enseñan como las maneras de cómo sanarlo, ¿sí? Pero no te enseñan el cómo autosanarte. Y la programación lingüística y lo que estamos desarrollando en AIDER Global, que es con la transformación profunda, y lo que yo le llamo transformación personal, ¿sí? Porque la transformación profunda es contigo, es retarte. Y aquí toma nota cómo puedes lograr resultados mucho más rápidos. Con herramientas, con ejercicios y con técnicas. No es solamente consejos. Por ejemplo, seguramente has escuchado, no sé, 5 maneras, 4 maneras, 7 maneras de curar el dolor del pasado. Dicen, a ver, número 1, toma la decisión de dejar ir, aprende a soltar. Y tú dices, claro, bonito suena, ¿no? Tomas la decisión de dejar ir el pasado. ¿Cómo aprendes a soltar? Porque dicen, aprende a soltar, pero no te enseñan el cómo soltar. Y ahí es donde nos quedamos mucho atascados en la información, porque la información no te cambia, lo que te cambia es lo que aplicas. Y entonces solamente te sirve como consejo. Eso lo llamo yo herramienta, ¿no? Te pueden decir, mira, expresa tu dolor y tu responsabilidad, expresa tu dolor. Puedes escribirlo en programación lingüística, tenemos técnicas o ejercicios que puedes escribir en un cuaderno todo el dolor que tengas. Eso lo llamamos en una técnica que se llama disociación y asociación. Pero ves, te das cuenta que te enseñamos el cómo hacerlo. No solamente digamos, mira, expresa tu dolor, grítalo, haz esto, pórtate bien, ¿no? O sea, o deja de ser víctima, deja de culpar a los otros. Y dices, claro, suena bonito, pero a ver, ¿cómo dejo de ser víctima, no? ¿Cómo asumo mi responsabilidad? Pues señores, un conjunto de herramientas, ejercicios y técnicas autoaplicables, cuerpo, corazón, mente, espiritualidad. Ahí está el secreto. ¿Sí? ¿Cuántas veces escuché que te han dicho, mira, concéntrate en el presente y la alegría de lo que te pase el día al día, olvídate del pasado. Y menos no te proyectas al futuro. ¿Sabes una cosa? Sí te hace sentir bien, pero sigues cargando el pasado. Según la programación lingüística, dice que todo lo que te pasó en el pasado se repite en el presente una y otra vez. Y los patrones de tu genealogía se repiten contigo, aún que tú no hayas provocado el patrón, porque a través de la genética, a través de lo que nos heredan nuestros padres, y nos heredan a través de la genética, no es que nos dicen, mira, a mi hijo mayor le voy a dar toda la bronca que tengo, no, es a nivel genético, que no sabes qué te va a heredar papá y mamá, o qué patrones hereditarios trae papá, mamá de los padres de ellos, de los abuelos de ellos, y puede que tú estés viviendo una vida, escúchame esto, estés viviendo una vida que no es tuya, y ahí vas a muchos consejos y te dicen, perdónalos, y etcétera, etcétera, y dices, pero ¿cómo rompe sus patrones? Y es lo que te voy a enseñar, a reconocerlo y a romperlo. ¿Ok? Listo, arranquemos entonces con los patrones. A ver, patrón número 1. Este es un patrón que tienes que ir descubriendo. Si este patrón va contigo, vas a tener que empezar a averiguar de quién es este patrón. Y vas a empezar a averiguar dentro de tu árbol genealógico, en qué exactamente pasó. Abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela. ¿Ok? Patrón número 1, lamentarte por tu situación. ¿Alguna vez te ha pasado que te lamentas por tu situación? Es un patrón que muchas veces no somos conscientes, pero siempre solemos
mantenernos en la misma situación de siempre y no queremos salir de ahí, aunque ya tengas. Yo conozco gente y en mi familia empezaba a detectar que este patrón se repite, que a pesar que tienes, estás bien, mira, estás bien, tienes casa, tienes comida, tienes una habitación, tienes pues un negocio, un ingreso, pero sigue diciendo es que tú no es suficiente. Te sigue lamentándote de tu situación. Siempre tu situación está allí, que no te gusta, pero te sigue lamentándote de tu situación. ¿Cuánta gente conoces que con este patrón que siempre se lamenta de su situación? Es que estoy mal, siempre estoy mal, siempre me pasa estas cosas. Es un patrón, por ejemplo, que te genera mucho conformismo y mediocridad. Mucho conformismo, no te deja avanzar. De hecho, este es un patrón que está enfocado mucho a la mentalidad de pobre, a la mentalidad pobreza. Y te digo, yo conozco en mi familia, y estoy hablando, mira, de un tema muy, privado, porque mi familia, descubierto personas, oh, ya no estás como antes. Ahora estás bien, tienes todo, pero ¿por qué te quejas? ¿Me entiendes? Pero siempre, y saben, no pasan yo le llamaba hace 2 días, ayer terminamos un taller de fin de año, de un retiro virtual que hicimos de 2 días, y decía que la mayoría tenemos como un patrón financiero que romper. ¿Sí? Y este patrón financiero, lo que lo llama Tigar Eker, lo llama termostato financiero, muchas veces no podemos romperlo y nos quedamos allí. ¿Sí? Y eso es un patrón mental. Lo que tienes que descubrir, ¿quién tuvo este patrón? Mira, si es un tema financiero que siempre te lamentas de tu situación financiera, vamos a poner ejemplo, busquen ese patrón mental financiero de por ejemplo, de tus padres. ¿Qué hizo tu padre antes que te tenga a ti? ¿Era emprendedor? ¿Le robaron? ¿Fracasó en un emprendimiento? ¿Fracasó en una empresa? ¿Qué le pasó? Si no fue un emprendedor tu papá, entonces pregúntate si mamá fue una emprendedora. En mi familia, por ejemplo, descubrimos que mi mamá es la emprendedora. Y si los padres de ella tuvo una pérdida grande financiera, ¿sí? Y si los padres de los padres de ella tuvieron pérdidas o robos de dinero, o los padres de tu mamá o de tu papá, o los padres de ellos, cometieron una estafa o no pagaron una deuda también. Eso también puede estar siendo un patrón, ¿sí? De bloqueo emocional o estancamiento financiero. ¿Sí? Pero es un patrón de mayormente que siempre te lamenta la misma situación. ¿A cuánto les pasa que dices que yo ya sé, conozco, pero sigo ganando lo mismo, no puedo pasar de ahí? Y eso es un estancamiento, anota ahí, se llama estancamiento financiero. O sea, te estancas en un lugar donde no puedes salir de ahí. Ahí puedes que esté tu situación. Ese sería el primer patrón. ¿Ok? Listo. El segundo patrón, ceder a otros el control de tu propia vida. Ceder a otros el control de tu propia vida. Ceder a otros. Piensa cómo este patrón te puede estar afectando. Muchas veces dependemos de las decisiones de los demás que decidan por nosotros, por nuestra vida, ¿sí? Y no decidimos nosotros. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar que vives con lo que te tocó menos por lo que tú elegiste? ¿Sí? Entonces te tocó, por ejemplo, y es algo que hoy estaba visitando por acá un lugar en este pueblo donde yo estudié, y, y decía que a veces venía y veía a un señor que era un súper joven en ese momento. Yo lo dejé tendría unos 30 años, algo así. Yo me fui a 18 años, pero ahora lo encontré muy ancianito casi. Entonces estuvimos hablando algo de eso, ¿no? De que él, por ejemplo, eligió venirse a este pueblo y salir de su chacra, ¿no?
Ya, yo no regreso a la chacra, yo regreso a cuando estoy aquí, el pueblo que vengo yo allá, no hay ni carro para regresarme, nos contaban, ¿no? Entonces yo estaba recordando que muchas veces vivimos por lo que nos tocó, o con lo que nos tocó incluso, pero no por la elección que nosotros queremos en nuestra vida. Y a veces dejamos que otras personas decidan por nosotros. Ceder a otros el control de tu propia vida es codependencia, es también depender de alguien o de otros para tomar decisiones en tu vida. Estoy hablando de la vida personal, estoy hablando de la vida también laboral, financiera, estoy hablando de las áreas que tú quieras verlo en tu vida. Si ese patrón se repite y siempre estás esperando que alguien te diga algo para que hagas algo, ¿sí? Mira qué está pasando en la política en mi país, ¿sí? Creemos que, y decía antes, creemos, porque antes yo creía también que el Estado debería ayudarnos, hasta cuando me convertí en empresario entendí que los empresarios y los emprendedores hacemos crecer un país, ¿sí? Entonces, ¿cómo mucha gente cede el control a líderes políticos que lo que buscan solamente es una pensión o un ingreso mensual para sobrevivir, pero no para crecer? A ningún político lo escuchas que va a reclamar que le eduquen, que le ayuden a cambiar sus patrones mentales, que le ayuden a cambiar esa pobreza mental que tiene, o que le den oportunidades para que ponga una empresa. No, ninguno, ¿verdad? Van a reclamar otras cosas. Entonces, ceder el control de tu vida propia. ¿Cuánta gente hace eso? Es un patrón que también puede venir de la descendencia o ascendencia de tu genealogía. El tercer patrón, oponer resistencia al cambio. Hay una parte de ti en tu cuerpo que quiere cambiar, pero hay una parte de tu cuerpo que no quiere cambiar. Te da miedo cambiar de ciudad, te da miedo cambiar de país, te da miedo cambiar de casa, ¿cierto? Porque muchas veces te quedas como en la misma comodidad de siempre. Mira, tú no eres un árbol, muévete y te puedes mover. Yo me he movido varias veces de ciudades, ahora me estoy moviendo de país y me seguiré moviendo, me moveré de continente si es posible, pero el movimiento genera vida. ¿Se entiende la idea? Entonces, es un patrón, oponer resistencia al cambio. El cambio siempre te trae cosas nuevas. Y las cosas nuevas a veces nos asusta porque son desconocidas. Sin embargo, cuando asumes tu responsabilidad de adaptarte al cambio, vas a descubrir en el tiempo que los que aprovechan o logran grandes resultados son los que aprovechan el cambio, que a pesar de la resistencia o del miedo al cambio que tengas, lo haces así. Entonces puede ser un patrón que también te estén deteniendo. Cuarto patrón, querer cambiar lo que no puedes. Querer cambiar lo que no puedes. ¿A cuánto les ha pasado que tú quieres que cambie los demás o cambien otros y menos tú? Si cambiara a mi esposa, seguramente cambio yo, ¿no? Si cambiara a mis hermanos, seguramente cambio yo. Si cambiara el, no sé, el presidente del país, si cambiara, todo sería diferente. ¿Sí? Quieres cambiar lo que no puedes. Hay cosas que dependen de ti, hay cosas que no dependen de ti. Eso debes tenerlo clarito. ¿Sí? Y las cosas que dependen de ti, entonces depende de tu responsabilidad y tú sí puedes cambiarlo. Hay cosas que no dependen de ti, no puedes cambiarlo. Hace poco estuve terminando una clase con uno de mis socios de un negocio que tenemos juntos y se nos fue el internet y yo estaba para cerrar la conferencia, la clase que tenía, con más de 350 personas en vivo en el Zoom, con mi socio, y el internet se fue. No entraba en una computadora y me acordaba de esto. Hay cosas que dependen de ti, hay cosas que no dependen de ti. El internet, suelta el control. Solté, respiré, conecté lo del celular y entré a terminar la clase. Eso es. Entonces, hay un patrón que puede ser querer cambiar lo que no puedes. ¿Ok? Número 5. Vivir para complacer a otros. Es otro patrón también heredado de padres
abuelos o bisabuelos. Vivir para complacer a otros, siempre queriendo quedar bien con los demás, menos contigo mismo. Aquí es donde nace esta frase que siempre digo en los eventos del nivel básico, ¿no? Que mucha gente aparenta ser lo que no es porque tiene miedo ser lo que es. Y hay mucha gente aparentando de esa manera. ¿Se entiende? Entonces, vivir para complacer a otros no te hace auténtico, te hace aparentar ser lo que tú no eres. ¿Sí? Es un patrón, también descúbrelo, investigalo, que puede ser un patrón que tú lo has heredado. Porque posiblemente muy en fondo de ti tú no quieres, pero lo haces. ¿A cuánto les pasa? Dice, pero siempre hago lo que los demás quieren, menos lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza de voluntad, no hay una fuerza, no hay un poder interior que lo sacas desde tu poder interior para decir, no, voy a hacer lo que realmente yo sí quiero. ¿Sí? Número 6, vivir sin arriesgarte. Es otro patrón. Vivir sin arriesgarte, sin arriesgarse, ¿no? Decir, no, quiero arriesgar. Todo lo ves peligro. Todo lo ves que puedes perder. Es un patrón también. Recuerda que tus patrones son muy inconscientes. Si se repiten contigo, entonces estos patrones pueden ser heredados de tu árbol genealógico, no necesariamente de ti. No necesariamente son tuyos, son heredados. ¿Ok? Entonces, el sexto patrón es vivir sin arriesgarse, sin arriesgarte. ¿Sí? No sacas un crédito porque crees que te vas a endeudar y no vas a poder pagar. Mira, hay una diferencia. Crédito, deuda. El crédito es para ser usado y genera una rentabilidad. La deuda no. Entonces, todo eso es muy importante. De hecho, para los que conocen nuestro programa que lanzamos este año 2022, nuestro proyecto Expande, que arrancamos en enero, donde le vamos a enseñar todo trabajar con créditos, cómo es una deuda, cómo salir de deudas, ¿sí? Ser libre sin deudas, pero sí tener créditos. Porque el secreto del dinero, el secreto de la energía del dinero es trabajar con el dinero, incluso con el dinero de los bancos. ¿Entiendes? Entonces, muy importante este patrón que lo descubra. Vivir sin arriesgarse o arriesgarte también es un patrón. Número 7, el apego al pasado. ¿Ya te pasa que siempre recuerdas el pasado y vives de esos recuerdos bonitos del pasado y como que evitas crear nuevos eventos en el presente o en el futuro? Ok, parece que me fui unos segundos, me congelé. ¿Me escuchan ahora? Me escriben ahí en el chat si me escuchan ahora. A ver, vamos a ver por aquí, no sé qué pasó. A ver, me escriben si me escuchan.
A ver, hola, 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 hola. ¿Sí? ¿Se escucha ahora? Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Hablando de los patrones. ¿En qué patrón me quedé? En el patrón. El número 8. La repetición de los Feito, no se te está escuchando muy bien. Yo creo que es mejor que apagues la cámara de pronto. Un señales. momento. Ahora sí me escuchan. Entrecortado. A ver, ahora sí, a ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? O apago la cámara y comparto la... A ver, escríbanme ahí si ya me escuchan ahora sí. Sí, te escuchamos bien. Sigue el patrón 8, ok. ¿Sí me escuchan? Ok, gracias, gracias, mi amor. Listo, apenas te escucho. Ok, listo, voy a aumentar aquí el volumen, pero ahora sí, me escuchan. Listo, perfecto. Arrancamos. Entonces, es que la conexión a internet es inestable. Bueno, patrón número 8, vamos culminando porque son 10. Patrón número 8, entonces, la repetición de los errores. Es decir, hay errores que cometes y los sigues cometiendo de otra manera, pero es igual. Es un patrón que se repite. Revisa en tu vida si hay patrones de repetición o errores de repetición que lo haces. Esto también es un patrón heredable. Número 9, comparar tu vida con la de otra persona. Es decir, estás siempre comparando o para ganar a alguien. Siempre tu competencia es otro, siempre quieres ser mejor que otro, o siempre estás viendo a alguien que te cae mal, ¿me entiendes? O sea, también es un patrón, comparar tu vida con la de otras personas. ¿Sí? Y número 10, con esto vamos terminando, no, son 11. Número 10. Experimentar la adversidad como un fracaso o una derrota. Es decir, cada adversidad o fracaso, si tú lo experimentas como una derrota, entonces es un patrón también heredable. Es decir, alguien de tu familia vivió esto y lo estás heredando. Y número 11, tener miedo a la soledad o al silencio. También es un patrón que puede estar de genealogía. ¿Listo? Ahí lo tienen los 11 patrones que básicamente estos patrones son los que muchas veces vienen de nuestra generación. Ahora, estos patrones están más resaltantes en cada herida de heridas emocionales de nuestro pasado. ¿Cuáles son esas heridas emocionales? Para que lo tengas para que tengas una idea y puedas ver. Ahora les comento cómo lo hacen. Mira, a terminar, los patrones son los 11 que acabo de decir. Hay más patrones, pero son los más comunes, digamos, que son heredables, ¿sí? Que se heredan. Ahora, ¿dónde puedes descubrir estos patrones más seguido que te está pasando en tu vida? En las 5 heridas emocionales de la infancia. Por ejemplo, en la herida del abandono, en la herida del rechazo, en la herida de la humillación, en la herida de la traición o el miedo a confiar en alguien, o la herida de la injusticia. En estas 5 heridas, si has vivido ciertos eventos, ciertos conflictos o acontecimientos, son heridas que activan los patrones. Y ahí es donde vas a dar cuenta que no a todos los hermanos le rechazaron y no a todos los hermanos se sienten rechazados. Entonces, venimos algunos hijos, venimos a pagar ciertos patrones
o ciertas deudas emocionales de nuestra genealogía, que no necesariamente nuestro hermano va a hacer lo mismo. ¿Y dónde te das cuenta? En las heridas emocionales de la infancia, en abandono, en rechazo, humillación, traición, injusticia. ¿Ok? Ahí lo tienes. Ahora sí voy a la parte de cómo lo rompes, cómo rompes ese patrón. ¿Sí? ¿Cómo rompes los patrones? ¿Listo? Porque vamos a hablar de eso. ¿Cómo lo rompes el patrón? Primero tienes que conocer la descodificación. Porque la descodificación te da ciertos conceptos para que tú entiendas tu comportamiento biológico, ¿sí? Porque a través de los patrones, tu biología es la que va a resultar afectada. Por eso, cuando trabajamos la genealogía, que hay otras corrientes, en programación lingüística trabajamos la descodificación. Yo lo he llamado neurobiodescodificación. Y de eso te voy a hablar un poquito para que sepas cómo rompes estos patrones. Obviamente, si quieres una respuesta muy rápida, es cómo rompes patrones como estos, o otros patrones que tengas o encuentres. Simple, con un conjunto de herramientas, con un conjunto de ejercicios y un conjunto de técnicas en un determinado tiempo de 21 días o más. Esa es la respuesta, si lo quieres de esa manera. Ahora, si quieres conocer exactamente cuál es el proceso a lograrlo, entonces déjame compartirte ahora sí las diapositivas por aquí para que, y ahora voy a apagar la cámara y con esto ojalá baje un poquito la velocidad. Ahora sí, a ver, quiero que te concentres en esto. El cómo romper esos patrones de forma muy inteligente se llama neurobiodescodificación. La neurobiodescodificación está enfocada en conocer la biología, ¿sí? Y para entenderlo, vamos a conocer qué es la enfermedad, porque las enfermedades primero son psicosomáticas, ¿sí? Y luego son ya enfermedades crónicas, o que las psicosomáticas se convierten en enfermedades crónicas. Para entender, según la biodescodificación, nuestras enfermedades tienen un sentido biológico, ¿sí? En nuestro cuerpo. Hay unos códigos biológicos que al descubrirlos nos permiten encontrar la salud. Ese es el secreto. Y ahí está la respuesta que muchos estaban esperando. ¿Cómo lo hago, no? Y todo esto nace por el doctor Bach y O'Hammer, que él tiene una filosofía, o mejor dicho, un libro que él habla de la filosofía, que es comprender la enfermedad, que se basa en las 5 leyes. Estas 5 leyes han sido ya mejoradas, modificadas, obviamente ya a la actualidad, pero son estas las principales. Él hizo entender que, número 1, que el hombre tiene una alma que es su ser real, ¿sí? 2, somos personalidades y existimos para lograr conocimiento y experiencia. 3, nuestra vida es más que un momento en nuestra evolución. 4, el conflicto entre el alma y la personalidad es la causa de la enfermedad e infelicidad. Y número 5, la unidad de todas las cosas, ¿sí? Y esto está basado en las 5 leyes que obviamente lo compartimos en nuestro programa en el máster, porque ahí enseñamos la neurobiodescodificación. Ahora, según la visión holística, esa es la propuesta del Dr. Hammer, ¿ok? La idea aquí es entender que la enfermedad no es un mal a suprimir, sino un beneficio a comprender. Es por eso que las enfermedades no existen. Lo que existe es un desequilibrio emocional, nutricional, mental, como lo quieras llamar, que genera una reacción biológica. Por eso una enfermedad no viene a matarte, viene a sanarte. Y ahí está el secreto de que lo vas a entender cuando despiertes la nueva conciencia de prosperidad, cuando te hagas responsable conscientemente de lo que te está pasando. Y hagas esa regresión consciente o inconsciente de hacer esa búsqueda de tu genealogía y te des cuenta que hay muchas cosas que no es tu vida, no son tus patrones y lo puedes romper. Para entender, dice Hammer, que es la lucha entre la voluntad de transformación y la voluntad de conservación. Tú tienes como 2 opciones, ¿no? La primera opción es, quiero asumir una transformación profunda de mi vida para pueda ser auténtico, original, construir mi propia personalidad,
o simplemente conservar lo que hasta ahora has vivido o siempre has vivido así, ¿no? Y no querer cambiar nada. ¿A cuántas personas has conocido que dicen, pues ya no puedo, yo no voy a cambiar? ¿Sí? Entonces simplemente tiene la voluntad de conservación, conservar siempre sus patrones. Y sabes lo peor de todo cuando tú tomas la segunda decisión de conservación de todo lo que traes. ¿Sabes que cuando yo entendí todo esto, tomé la decisión de romper los patrones mentales? ¿Sí? ¿Por qué? De lograr esa transformación, porque lo heredas a tus hijos lo heredan a sus hijos, y ahora vas a tener 3 generaciones en profundidad que quizás reconozcan y puedan cambiar sus patrones. Pero alguien de tu generación va a tomar la decisión de romper. Qué bueno que seas tú. ¿Sí? Qué bueno que seas tú. Así que escríbeme en el chat si tú estás dispuesto a romper esos patrones mentales, ¿sí? De tu genealogía para vivir una vida con calidad. Yo me encanta la vida, la calidad de vida más que el estilo de vida, ¿sí? La calidad de vida. A ver, escriba en el chat, ¿cuántos están dispuestos a asumir y romper sus patrones, ¿sí? De tu genealogía que te están deteniendo, que te están bloqueando y no sabes por qué. ¿Ok? Recuerda, lo que ocurre en el cuerpo de un ser viviente es expresión de una información o concreción de la imagen correspondiente. Sencillo así. ¿Ok? Mira, cuando el pulso y el corazón siguen un ritmo determinado, la temperatura corporal mantiene un nivel constante. Las glándulas segregan hormonas y en el organismo se forman anticuerpos. Entonces, estas funciones no pueden explicarse por la materia en sí, sino que dependen de una información concreta cuyo punto de partida es la conciencia. Por eso, según la descodificación, tú empiezas tu autosanación cuando tú tomas conciencia de tu vida, de dónde vienes, quién fueron tus padres, quién fueron los padres de tus padres, de dónde vienen, y dices, aquí o rompes tus patrones o mi vida se irá igual. Cuando yo descubrí todo esto, cuando les pregunté a mi mamá que sus padres de dónde eran, cómo se conocieron, y los padres de ellos cómo eran, pues yo en la parte de mi mamá venía de una generación pobre, pobre, pobre. ¿Ok? De hecho, la abuela o sea, mi abuela vivía con tíos que sí tenían, pero ella era como una esclava de ellos. ¿Sí? Y los padres de ella, pues la abandonaron. Y mi abuelo era de una familia pobre, ¿sí? De las alturas, donde en la Sierra de la Libertad, donde pues eran muy pobres realmente. Entonces venía de esa generación de pobreza, ¿no? De esa generación totalmente pobreza. Esa es la generación de mi mamá. ¿Ok? Cuando yo descubrí esos patrones que yo repetía, tomé la decisión de romper. Y yo creo que fue uno de los hijos que me tocó darme cuenta de la pobreza que vivíamos. Mira, yo como hijo mayor me di cuenta de esa pobreza, incluso odié la pobreza y por eso me fui. Y al irme lo empecé a jalar a todos mis hermanos. Yo dije, a todos mis hermanos están bien, porque los llevé de este entorno. ¿Se entiende ya? Y esa es la parte de mi madre, la parte de la pobreza viene de esa generación. Y hay muchos patrones que descubrí que venían de la genealogía de mi madre. Y la genealogía de mi padre, cuando empecé a investigar, en la genealogía de mis padres ha habido mucha desunión, porque ellos sí han tenido. O sea, sí tengo, mira la diferencia, ¿no? Tengo de la parte de mi padre y toda la genealogía de él, sí tengo el patrón de éxito, porque sí tenían recursos, sí tenían tierras y todo, pero había mucha desunión. De hecho, ha habido muertes en esa genealogía, entre hermanos, entre familia.
Entonces a mí me tocó romper el patrón que cuando les comenté que mi padre, por ejemplo, ayudó a muchos hermanos y yo resulté ayudándolo a todos mis hermanos, era el mismo patrón, ¿sí? Solo que a la diferencia de él, que lo usó con sus hermanos, ese patrón, y todos sus hermanos la abandonaron a él porque son desunido total, yo tomé una decisión de romper ese patrón y unir a mis hermanos. ¿Me entiende la idea? Y ahí está el secreto, en que descubras una información concreta y el cuyo punto de partida está en la conciencia. Si tomas conciencia el día de hoy y dices, es que me pasó tantas cosas, por más que tengo oportunidades, por más que tengo dinero, no se queda conmigo, por más que la estoy pensando que luego caigo una y otra vez, entonces pregúntate, posiblemente estás teniendo patrones de tu pasado, de tu árbol genealógico que no son tuyos. Lo que tienes que hacer es tomar conciencia. ¿Ok? Ahora, muy importante entender desde la neurobiodescodificación, que en profundidad trabajamos en el máster, el principio fundamental es el problema del que no queremos hablar es el que encierra la solución. Y ahí está dos cosas. Se llama lealtades familiares y secretos familiares. Qué buenísimo que tu mamá o tu papá te cuente su secreto, le exprese sus secretos, porque ya te va a servir como información para romper los patrones que tú tienes. ¿Sí? O por lo menos enséñalo a tu mamá, a tu papá, que rompa esos patrones, si fuera posible, ¿sí? Y si tú eres mamá y papá y me estás escuchando esto, es bueno que rompas esos patrones, ¿sí? Y que logres romper ese patrón de lealtad familiar y de secreto familiar, porque eso también es un patrón heredable a tus hijos, a nietos, bisnietos, ¿ok? Muy importante que lo entiendas de esta manera. Aquí esto lo puse con la programación lingüística porque te comenté al inicio, ¿no? Hay dos formas de trabajar y romper los patrones mentales. Primero hay que descubrirlo, ¿no? Recuerda, es el poder de tu historia y la historia de tu familia. El poder de tu experiencia y la experiencia de tu familia, ¿sí? A partir de ahí vas a entender dónde está grabado todo eso. Está en tu mente. Y tu mente es como un iceberg, ¿no? O sea, lo que ves arriba es el 5% y lo que ves abajo es el 95%. Pero a nivel de velocidad energética, por eso es muy importante entrar al programa del reto 2 semanas, porque ahí te voy a enseñar cómo hacer acuerdos con tu inconsciente. Es lo más poderoso que existe ahorita con la programación lingüística para que logres resultados extraordinarios, es acuerdo con tu inconsciente. Y para lograr acuerdos con tu mente inconsciente tienes que entender, ¿sí?, la frecuencia energética, la velocidad de conexión que tienes. Mira, a nivel consciente, si tú sigues investigando cómo lo hago, cómo trabajo la genealogía, hay otras herramientas, hay otro tipo de herramientas también, o de corrientes de trabajar este proceso. Realmente muchas veces van a la parte de tomar conciencia a nivel consciente, ¿sí? Pero no a nivel inconsciente. Y aquí hay que entender el poder de la mente consciente. La frecuencia energética es 40 ciclos por segundo, la mente consciente, que es el 5%. Y el 95% es inconsciente, que es 20 millones de ciclos por segundo. La mayor velocidad de conexión en tu pensamiento, ¿sí?, es con la mente inconsciente. Si lo reprogramas con las cosas que te pasó en tu vida, que dependen de ti, porque es como que tuvieras dos cosas que te das cuenta aquí. Una, hay cosas que te pasaron a ti, que fueron provocadas por ti o provocadas por el entorno, por tus padres, te programaron, entorno, sociedad y todo. Eso es una cosa que te pasó y muchas formas que te pasó ahí de programación. ¿Listo? Que te puedes reprogramar. ¿Sí? Y otra es que tú agarres y digas, ok, es que hay cosas que no hice yo. Sin embargo, las paso mal y las estoy sufriendo. ¿Por qué? Y ahí vas a ir a la genealogía. Ahí vas a ir a tu genealogía de tu papá y tu mamá y vas a encontrar cómo hacer de acuerdo con tu mente inconsciente para, a través de la revelación, a través de los sueños, a través yo lo llamo revelaciones, puede ser día, noche, sueños, que te va a revelar ciertos patrones para romperlo, ciertos eventos para romper. Y puedes hacerlo
a través de técnicas. Así que todo esto de la neurobiodescodificación es trabajar en todo el cuerpo en general. De hecho, toda reacción biológica tiene una descodificación. ¿Por qué te está pasando? De hecho, son bloqueos. Puede ser un bloqueo emocional, mental, puede ser un bloqueo energético, ¿sí? Entonces, todo este tipo de bloqueos se trabaja en la descodificación, en el cuerpo en general. ¿Listo? Entonces, hasta aquí quiero que realmente los que quieren trabajar un proceso, quiero que entiendan que hay 7 procesos que se trabajan o necesidades insatisfechas que se trabajan para descubrir si realmente te está pasando estas situaciones, ¿sí? En tu vida. Por ejemplo, número 1, alimentación. Número 2, reproducción. Número 3, defensa del territorio. Número 4, valorización. Número 5, comunicación. Número 6, identidad. Y número 7, pertenencia. Muchos de estas necesidades insatisfechas generan una carga emocional, generan un conflicto emocional en nuestro cuerpo y por eso hay una reacción biológica. Esto lo que hace, incluso potencia los patrones de tu genealogía. Tan sencillo como eso. Y como el tiempo y como vamos pasando, ¿sí? Muchas veces en tu cuerpo vas dándote cuenta que ya no tienes energía. Hay días sí, hay días no. Y sientes que ya no te alcanza el combustible energético, ¿sí? Y empiezas a desfallecer. Y muchas veces no quieres avanzar por eso y no sabes qué hacer. Pues déjame decirte que muchas veces te quedas por las creencias. Y la naturaleza de las creencias es como que tuvieras como 2 angelitos, el angelito bueno y el angelito malo, ¿no? ¿Y a quién no estás haciendo caso más? Si tú quieres cambiar tu vida, transformar tu vida, pues no depende de ti. Estás solamente a una de transformación, no de mantener lo que hasta ahora ha venido viviendo, de transformación. Así que quiero saber, ¿cuántos de ustedes quieren lograr esa transformación? ¿Cuántos de ustedes quieren tomar esa decisión de transformar su vida para siempre? Y que sea el regalo del 2022 y digas el 2022, a un día, 2 días de finalizar el 2022, tomé una decisión y esa decisión cambió radicalmente mi vida. Y ahora es mi vida diferente. Porque si no, estás quedándote solamente con lo que ya te tocó. ¿Ok? Una de las técnicas que utilizamos nosotros dentro del programa se llama alineando los niveles neurológicos. Con una de estas técnicas trabajamos el proceso para que pueda romper esos patrones mentales, desde la identidad, desde los valores de las creencias, las aptitudes, las conductas, el entorno, todo este proceso se trabaja dentro del programa. Así que quiero saber si tú quieres trabajar todos estos procesos para que estos niveles neurológicos en los sistemas familiares nunca más vuelvan a afectarte y afectar sobre todo a tu familia. ¿Sí? Eso es una gran bendición. Yo siempre les decía, cuando hacía los eventos gratuitos básicos, decía, somos tan afortunados, que vamos a estar tan bendecidos, ¿sí? Tan bendecidos que nosotros estamos conociendo todo esto para romper estos patrones y nuestros hijos van a ser los más beneficiados y los hijos de ellos. ¿Ok? Listo. Bueno, a ver. ¿Quién está dispuesto a asumir un reto? Ahora sí, voy a la parte final. ¿Les gustó? A ver, escríbeme ahí en el chat. ¿Les encantó este regalito especial? Que me tomé un tiempito porque se me fue el internet. ¿Les encantó? ¿Les gustó? ¿Sí? Ok. Tengo dos testimonios muy rapidito que nos cuenten qué patrones, mira, los que ya terminaron el reto semana o están terminando, que nos cuenten nosotros en nivel de autosanación. Trabajamos en descubrir estos patrones de papá y de mamá y cómo lo han solucionado. ¿Listo? Así que vamos a ir con nuestra líder y colaboradora corporativa ya en Adaider Global, Lady López, que es de Colombia, que está culminando el reto de semana, si no me recuerdo, a ver si me recuerda.
Lady López, adelante. Cuéntanos qué patrones descubriste de papá y mamá para trabajarlo y qué resultados has tenido hasta ahora. Cuéntanos. Adelante, Lady, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Leonardo, por esta sesión, por motivarnos siempre a ser mejores personas y transformarnos. Yo llegué a este proceso de Aider Global buscando ser una mejor profesional, buscando ser mejor para mis hijos y para poder transmitir a otras personas un proceso de transformación. Y llegando aquí encontré cosas que ni yo misma como profesional, como psicóloga, había identificado en mí, ¿sí? Dentro de esto están precisamente estos patrones mentales heredados desde mi árbol genealógico. Pues antes de nombrarlos, quiero contarles a todos que lo que nos propone Leonardo, ¿sí? Con esta metodología de la programación neurolingüística es precisamente tener herramientas concretas de el cómo hacerlo, ¿sí? Y que realmente cuando tú estás en el proceso, yo ya estoy terminando mi proceso de 12 semanas, te das cuenta que realmente son herramientas efectivas, ¿sí? Son técnicas, herramientas que realmente generan en ti una transformación y no solo en ti, sino en las personas que tienes a tu lado, en tus hijos, tu pareja, tus familiares, tus padres, incluso si los tienes vivos, ¿sí? Y que es un proceso, no es algo que como que te den la fórmula mágica y ya solucionaste el problema, no, o sea, es un compromiso personal, es un proceso que te lleva desde hacer una limpieza mental, desde manejar, controlar tus emociones, sanar tu pasado, ¿sí? Descubrir realmente tus dones naturales, ¿sí? Y hacer un proyecto de vida. Entonces, sí, los invito a todos a que abran su mente, a que entiendan que esto es un proceso, ¿sí? Donde deben ustedes realmente comprometerse, pero que va a ser una inversión en su vida, pues no solo para ustedes, sino para su familia. Bueno, ya como para contarles mi tema muy personal, algo que me tocó muy profundo en todo este proceso es, ya nombrando los patrones que nombraba hoy Leonardo, hay dos patrones específicos que a mí me tocaron mucho y es el primero, que era lamentarme por mi situación, ¿sí? A pesar de que considero que tengo muchas cualidades, una profesión, muchas habilidades, mi tema económico estaba estancado, o sea, no salía de un límite, no evolucionaba, no progresaba, y pues siempre me preguntaba, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, algo está dentro de mí que no está funcionando, o sea, o no sé algo estoy haciendo mal, porque a pesar de que me esfuerzo, trabajo de sol a sol, aprendo, me dedico, pero algo no fluye, ¿sí? Y ahí está ese patrón que creo que lo identifiqué tanto con papá y mamá, sí, de lamentarme por la situación, porque también vengo de dos familias en las historias de ellos que han tenido pues una escasez económica, sí, desde los abuelos que tuvieron también, digamos que situaciones de injusticia, de que no les heredaron lo que era, de que hubo conflictos con el dinero, con las herencias, bueno, un montón de cosas que nos llevaron a todos, desde ellos, a lamentar la situación de que pues somos pobres porque nos tocó, porque todo fue injusto, porque así es la vida, ¿sí? Y el segundo patrón es el ceder el control a otros, ¿sí? El no poder realmente controlar como la situación eh, y como decir, bueno, pues dejemos que la vida siga y pues eso fue lo que me tocó, ¿sí? Como que, bueno, o sea, entonces en mí estaban pasando cosas que me di cuenta que esos patrones venían de atrás y que pues yo no los estaba controlando completamente, que eran realmente algo inconsciente que ni yo misma sabía que venía de mis padres de atrás, ¿sí? Digamos que un logro máximo que tuve con todo este proceso que llevo de las 12 semanas
porque digamos, mi objetivo también al haber entrado aquí es volver a tener una libertad financiera, ¿sí? Y empecé a ver, bueno, pero ¿qué creencias están limitando que yo pues pueda tener una libertad financiera si tengo todos los recursos, tengo todo? Y dentro de eso identifiqué una creencia y que pues pasó con una historia de abandono de mi papá y pues de, digamos, de patrones que vienen de más atrás. Y era mi relación con el dinero porque al tener un abandono con mi papá, eso es pues una historia más larga que no la voy a contar, pero ¿qué pasó? Digamos, ¿qué creencias se formó en mí? Y se formó una creencia que, pues, si yo tenía amor y tenía una familia bonita y tenía amor, no podía tener dinero. O sea, o estaba el amor o estaba el dinero, ¿sí? Porque el dinero fue la causa en muchas circunstancias de mi familia hacia atrás de la desunión, del abandono, ¿sí? De la injusticia. Entonces, a causa del dinero, pues yo no, o sea, había algo que estaba mal, o tengo dinero o tengo el amor de mi familia. Y yo soy una madre profesional, presente, que pues para mí mi familia, mis hijos son lo más importante. Entonces es como inconscientemente yo le estaba diciendo al dinero, oiga, yo tengo una familia por la que estoy luchando, por la que soy feliz, por la que le estoy metiendo la ficha, usted dinero no venga porque pues aquí se va a generar un problema y pues mejor quédese allá y yo me quedo con el amor de mi familia, así sea pobre pero feliz, ¿sí? Sin embargo, con todo este proceso me di cuenta que pues no, o sea, yo también puedo tener acceso a esta energía bonita que es la abundancia, el dinero y poder darle incluso más bienestar a mi familia, pero pues dejar de ver ese dinero como lo negativo, o sea, como la causa del mal en la familia, ¿sí? Y pues esto viene no solo desde el abandono que me pasó a mí con mi papá, sino de mi papá con su familia, incluso en la historia de mi mamá también hay una historia pues de que no están los papás, de que quedamos pobres porque pues fue injusto por el dinero, por las herencias, ¿sí? Entonces, todos esos patrones se formaron creencias inconscientes en mí que al tomar mis decisiones en la vida, inconscientemente yo le estaba diciendo al dinero, no, no venga a mi vida porque prefiero el amor, ¿sí? Entonces, digamos, bueno, traté de resumir como mi historia para que ustedes vean que pues, o sea, nos pasa a todos, tenemos creencias, que nos hacen tener unas emociones específicas, que nos hacen tomar decisiones en la vida y que muchas veces ni siquiera sabemos por qué las tomamos, ¿sí? Entonces, es muy importante esto que nos propone hoy Leonardo, en mirar hacia atrás esta historia familiar y pues a través de un proceso que es la programación neurolingüística empezar a decir, bueno, ¿cuáles son esas creencias? Con qué técnicas las trabajo, las traigo al presente, al consciente, cómo las manejo y cómo las reprogramo para que pues yo tenga una mejor calidad de vida, una transformación, ¿sí? Yo ahora veo el dinero como un amigo, ¿sí? Yo he hecho ya muchas actividades, muchas técnicas que están, y de hecho se me están presentando muchas oportunidades para que empiece a fluir de una manera diferente, porque ya no lo veo como que si tú estás aquí, no tengo amor, sino pues puedo tenerlos a los dos. Pero esto era algo inconsciente, yo no sabía sobre esto, ¿sí? Esto lo identifiqué haciendo las técnicas, haciendo el proceso, y pues ahora soy consciente que esto pasó en mí, de que se formó una creencia limitante y pues me está trayendo a hacer un proceso que pues está en mi beneficio personal. Entonces, muchas gracias, Leonardo. Espero que pues mi historia de pronto con muchos se identifiquen y se den Gracias, cuenta que muchísimas pueden gracias. hacer su propio proceso de transformación con estas técnicas, estas herramientas, con este proceso que la verdad es maravilloso y transformador para, no solo para uno, sino también para la familia. Bueno, entonces, antes de venir con un testimonio más, ¿quién le gustaría, escríbeme ahí, personas toma la decisión el día de hoy de unirse a IDER Global por Leito, se está escuchando entrecortado. va rapidito. Bueno, mira,
Es un nuevo comienzo y tienes que ser parte de él. Esto así, ¿sí? Este es un nuevo comienzo y tiene que ser parte de él. De hecho, hay una frase que me encanta de Alex Day que dice que hoy puede ser tu primer día de tu nueva vida si tomas la decisión de unirte a nuestra comunidad Aider Global. Somos la primera comunidad convertida en familia que comparte una metodología única de transformación personal, familiar y financiera, y ayudamos a emprendedores, coaches, terapeutas, psicólogos, educadores a construir su proceso de transformación profunda para vivir la vida que quieren con calidad y libertad financiera. Y desde el 2014 venimos trabajando, el 2019 en Internet, y ahora contamos con estudiantes en más de 10 países, embajada, líderes y entrenadores, y representantes en varios países de Latinoamérica. Ya empezamos a expandirnos por Europa. Mira, Aider Global tiene todo un ecosistema, desde el amor, integridad, desarrollo, economía, retos, gratitud, liderazgo, organización, beneficios, armonía, legado. Y todo esto es un ecosistema de 7 pilares, y cuando entras a Aider Global, dentro de Aider Global, vas a conocer estos 7 pilares y vas a poder beneficiarte de todos ellos. El programa que te voy a presentar muy rapidito, y si de verdad tú quieres tomar una decisión de transformar tu vida, regalarte por fin de año, es el reto 12 semanas Yo Soy Invencible Suficiente. Es una certificación internacional donde trabajamos los 5 niveles. Estos 5 niveles son los siguientes, y anótaselo. Si te hace sentido, vas escribiendo aquí, me hace sentido, claro, debería empezar por ahí. Mira, el orden que le hemos dado, ¿sí? Para que tú puedas aplicar herramientas, ejercicios y técnicas de programación lingüística y de otras corrientes de desarrollo personal. Mira, la base fundamental es la limpieza mental. En la limpieza mental trabajamos 3 semanas, ¿te imaginas eso? 3 semanas trabajamos la limpieza mental todos los días, todos los días, todos los días. El segundo nivel se llama liberación emocional. Trabajamos 3 semanas también, todos los días, todos los días, todos los días, 3 semanas. El tercer nivel se llama autosanación del pasado. Justamente en la autosanación trabajamos estos procesos de romper esos patrones mentales, ¿sí? Esos patrones de la genealogía que el día de hoy hemos hablado. Son 2 semanas. 2 semanas del descubre todo natural y 2 semanas de construye tu propio plan de vida. Son 5 niveles. Ahora, mi pregunta es para ti. Si recién los conoces, pregúntate, ¿estos 5 niveles es lo que te estaba faltando para que puedas lograr esos resultados que mereces? ¿Que estabas esperando? Bueno, cierra el año iniciando este proceso de los 5 niveles en 12 semanas. De hecho, el 7 de enero va a empezar un equipo. Y si quieres unirte a este equipo del 7 de enero, mucha atención a esta oportunidad. Es una certificación internacional para convertirte, escúchame bien, en especialista y facilitador de los 5 niveles de transformación profunda. Y es el proceso de 3 meses y medio. 3 meses y medio, 14 sesiones en vivo, 2 horas semanales con un instructor calificado, más de 114 lecciones cortas en video, en audio, material de trabajo. Vas a tener un grupo de WhatsApp exclusivo, una comunidad de Facebook y Telegram, ciclo de conferencia y networking para que te conozcas con otras personas, pero sobre todo para que funcione el programa. Este no es un curso, es un programa con acompañamiento. Mira lo que tienes. Te asignaremos un compañero de retos y resultados, un facilitador y coach de acompañamiento y apoyo de la red de graduados por 1 año. Tienes todo 1 año, pero los 3 meses y medio, mira, tienes todo 1 año, pero los 3 meses y medio tienes todo un acompañamiento con un compañero de retos, con un coach de acompañamiento, alguien que ya pasó el proceso para que te rete, te desafíe, sí o sí, a completar el proceso. Y aquí te voy a describir qué son los 5 niveles muy rapidito en cada semana que tocamos. Por ejemplo, en el primer nivel de limpieza mental y expansión consciente, son 3 semanas. En la primera semana, te enseñamos cómo activar tu SARA. Tu SARA es tu sistema de activación reticular ascendente para hacer consciente de tus poderes invisibles y convertirlos en visibles. Cómo atraer y multiplicar tus resultados extraordinarios. Es una semana súper extraordinario. La semana 2, te revelamos poderosas estrategias mentales y técnicas autoaplicables para la limpieza mental, cuerpo, corazón, mente y espiritualidad.
La semana 3, las leyes universales, la composición secreta y cómo, mira, la composición secreta, el nombre de Dios en tus células y cómo activar tu código de éxito $100. ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar con algo así? ¿Sí? Ahora, el siguiente nivel se llama liberación emocional. Aquí, en la semana 4, descubrirás el secreto de la energía vital sobre las deudas emocionales, el código de la emoción en cuerpo, corazón y mente, liberación de dolores musculares. La semana 5, y estrategias mentales y técnicas autoaplicables para la liberación de emociones atrapadas. Vas a aprender a redireccionar tu energía vital. La semana 6, vas a conocer el poder de las llaves del yin y el yang. Declaraciones de poder personal y cómo vas a aprender a equilibrar tus emociones todos los días. El nivel número 3, autosanación del pasado y reinventarte para ser auténtico y original. La semana 7, hacer un descubrimiento de los círculos de tu pasado para la autosanación contigo mismo, tus padres, hermanos, familiares y exparejas. La semana 8, poderosas herramientas, ejercicios y técnicas. Aquí donde te enseñamos cómo trabajar el proceso de reinventarte, cómo romper esos patrones mentales. Aquí te autosanas. Te imaginas, estamos hablando de 3 niveles que tranquilamente puede ser un curso cada uno. Y el nivel número 4 es descubre todo natural. Aquí en la semana 9 y la semana 10. La semana 9 descubrirá las fases de cómo descubrir tu don natural y asumirlo con amor el mensaje que hay en ti para el mundo. La semana 10, cómo validar tu mensaje y tu don natural según la numerología. Más preguntas y respuestas para ponerlo al servicio del mundo. Y terminamos con el nivel número 5, construye tu propio plan de vida y vívelo con PNL. La semana 11, autoevaluación profunda, tu radiografía en todas las áreas de tu vida, consciente, inconsciente, y cómo definir un proceso para ser libre. Y la semana 12, cómo lograr equilibrio en todas las áreas de tu vida y construir tu propio plan de vida para disfrutar la vida sin límites. 12 semanas, 5 niveles que van a lograr una transformación tres meses y medio, 14 sesiones en vivo, 2 horas semanales, más de 114 lecciones cortas. Bueno, se salió Leonardo, por favor, tener Bueno, paciencia. Parece que me está escuchando aquí. A ver, ¿me Sí, escuchas? mi amor, no se te escuchó desde el nivel 4. Okay. Muchísimas gracias, mi amor. Creo que desde el nivel número 4, desde acá, Sí, se te escuchaba, pero entrecortado, mi amor. el nivel número 4 trabajamos la semana 11, y la semana 9 y la semana 10. Sí, la conexión a internet. Bueno, no sé si ahora sí me escuchan. Voy a ir terminando el nivel número 5. Trabajamos la semana 11 y la semana 12. La semana 11 hacemos una autoevaluación profunda, una radiografía de tu vida en las 8 áreas.
incluso hacemos una radiografía consciente e inconsciente, y cómo definir un proceso para ser libre. Y la semana 12, cómo lograr un equilibrio en todas tus áreas de tu vida y construir tu propio plan de vida para disfrutar la vida sin límites. Ahí tienes la semana 12 semanas. El proceso a seguir es el siguiente: 3 meses y medio, 14 sesiones en vivo, 2 horas semanales, más de 114 lecciones grabadas, cortas, al grano, precisas, grupo de WhatsApp exclusivo, comunidad de Facebook y Telegram, ciclo de conferencia y networking. Y recuerda, compañero de retos, coach de acompañamiento y apoyo de la red de graduados por 1 año. Y déjame revelarte algo. Nuestro último lanzamiento de este programa, de este año 2022, que fue en el mes de octubre, si no me recuerdo, fin de octubre, nuestro último lanzamiento fue de $547 de este programa. ¿Ok? Sin embargo, para el 2023 vamos a hacer 4 lanzamientos. Vamos a empezar con $547 y vamos a terminar con $997 este mismo programa, porque este mismo programa lo vamos a llevar a un programa high ticket. Un programa high ticket que va a llegar a tener el valor de $997. Así que te quiero proponer una oferta especial por cierre de año. Por cerrar este año 2022 y dar la bienvenida al 2023, solo para 7 lugares, no tenemos más, 7 lugares, vamos a dejarlo a $497. Escúchame esto, $497. Si realmente tú quieres ocupar cualquiera de los 7 lugares que tienes ahorita aquí, porque solo 7 lugares y cerramos, 7 lugares, ponte en contacto con nuestro equipo, ya sea nuestro closer, nuestros setters, o nuestro equipo de soporte, y solicita una llamada de calificación. Te pasan el enlace y puedes inscribirte a este programa. Además, tiene una garantía de 7 días. Recuerda que el 7 de enero empezamos este programa. Para terminar, simplemente déjame decirte que si caminas solo irás más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos. Únete a nuestra familia Aider Global, únete a nuestra comunidad, únete a nuestra tribu y vamos juntos a lograr grandes resultados. ¿Ok? Listo, perfecto. Eso sería todo, señores y señoras. Solo que voy a dejar un testimonio por aquí. Me comentan que alguien más está por aquí para que dé su testimonio mientras ya vamos cerrando esta conferencia final de 2022. A ver, vamos a ver por aquí quién está. Está Gloria Morales desde Ecuador. Gloria Morales, si abres tu micrófono, por favor, y le cuentas a la audiencia qué patrones descubriste, ¿sí? En el reto 2 semanas y cómo la eliminaste y cómo hoy día te va la vida. Cuéntalo a la audiencia. Adelante, bienvenida. Hola Leo, ¿cómo está? Muy buenas noches con todos. Gracias por permitirme este espacio y bueno, pues el día de hoy quiero decirles que gracias a este maravilloso reto de 2 semanas que ya lo viví hace aproximadamente ya 4 meses que tuve la oportunidad de transformar mi vida por algunas herramientas maravillosas que tiene ese hermoso reto. He podido en realidad contar hoy lo grato que es el poder disfrutar una nueva forma de ver, el enfoque de crear una mejor versión de mí como ser humano. En ese sentido, pues parte de eso es haber borrado 2 patrones mentales que realmente me han tenido muy mal dentro de algunos años de mi vida. Uno de ellos, como le decía Leonardo, pues es vivir sin arriesgarme. ¿Qué es lo que pasaba en mí? Y lo que en realidad ha pasado en mis abuelitos, en mis tíos, no todos tienen esa capacidad de ser arriesgados, de decir sí, voy a emprender, sí, lo puedo hacer solo, sí, puedo transformarme, sí, puedo mejorar, sí, puedo generar nuevas cosas para mi vida. Entonces, en ese sentido, también me detenía y me conformaba. Cuando yo entré a trabajar, en realidad desde muy jovencita, yo siempre pensé que debía terminar siendo una secretaria, porque ese era mi patrón. Los grandes cargos, los grandes puestos estaban solo para personas que estudiaban, tenían sus títulos y podían alcanzar niveles jerárquicos de alto nivel.
Entonces, cuando tuve la oportunidad de entrar acá en Aider Global, pues ciertamente pude ver que no es así, de que soy también capaz y tengo todo lo necesario dentro de mí para poder lograr y tener en realidad un cargo de alto nivel y que solo depende de mí, la verdad. Eso para mí ha sido bastante satisfactorio porque he podido hacer las cosas, tomar las decisiones, crear estrategias desde el puesto en donde ahora estoy. Soy administradora en una cadena de transportes logísticos acá en el Ecuador y en función de eso, pues ha sido muy bonito ya no tener que esperar a que me den pensando, porque yo no podía arriesgarme a preguntar tal vez a un amigo, a preguntar a mis mismos familiares, a que validen si realmente lo que quiero hacer o lo que quiero decir está bien. Ahora no, ahora es totalmente diferente. Aider, con este reto maravilloso, me dio la oportunidad de generar seguridad en mi vida y con esa seguridad poder establecer estrategias que gracias a Dios son bastante fluidas y de forma positiva en la empresa y adicional a mantener una mejor convivencia entre mis compañeros y muchísima armonía, porque cada vez que en realidad tengo que intervenir o tengo que hablar delante de mis jefes o mis compañeros para aportar con mis ideas, ciertamente ya lo hago con mayor seguridad. No espero como en las anteriores reuniones que las vivía, era que todo el mundo hable y yo intentaba como que a un ladito y que todos hablen, pues yo lo hago en silencio, simplemente porque no me arriesgaba. En cambio, ahora no. Ahora lo digo con todo el amor, con todo el respeto que se pueda y genero muchas cosas bonitas porque mis compañeros dicen, wow, Glorita, qué bonito, dime cómo lo hiciste, por favor, apóyanos también, quisiéramos también llegar a tener esa seguridad para poder hablar, para poder decir, parecería que tú has aprendido muchísimo donde lo hiciste y sí, he contado mi experiencia de tener esta oportunidad de haber vivido este reto 12 semanas. Eso por una parte. La otra, pues este mismo patrón mental, lamentablemente me estaba acarreando un problema severo en la parte financiera. Creo que caí en la parte más difícil de que cada ser humano puede hacerlo y es justo que te golpeen a veces las puertas por las deudas y ciertamente termines con mucho miedo. ¿Por qué? Porque sí traía un patrón bien grabado desde la gestación de mi madre a los 2 meses, lo pude descubrir en el reto 12 semanas y esto me permitió liberarme y hacerme merecedora del dinero y del trabajo y de todo lo bueno que tiene la vida para mí. Ha sido realmente increíble porque incluso ya no tengo miedo. El miedo estaba tan arraigado en mí que pensaba que si salía o decía algo o no lo hacía, pues simplemente no va a funcionar, o sea, nada va a funcionar. Estaba en mi casa en 4 paredes y pensaba que era el único lugar donde voy a estar bien y donde voy a estar protegida. Y no es así. El reto 12 semanas me enseñó que afuera hay un mundo que nos espera para vivir, que nos espera para disfrutar, que nos está esperando y que nos está llamando para decir, esta es tu oportunidad, tienes todo para crecer, solamente está en tu decisión, una decisión que te termina haciendo ver el éxito que tú puedes alcanzar como ser humano. Y para mí sí es un éxito no sentir miedo, sentir seguridad, hablar bonito frente a las personas, porque es algo que no lo podía hacer. Pensaba que se necesitaba a lo mejor estudiar muchas horas, tener muchas cosas grabadas en la mente, pero hoy sé que no es así. Hoy tú puedes expresar tranquilamente lo que sientes en tu corazón, lo que has vivido, el proceso maravilloso que tiene un tiempo especial. Cada uno vive su proceso. Es verdad, como decía en delante mi compañera, es real. No esperes fórmulas mágicas. La magia está dentro de ti. Leonardo lo que nos viene a brindar son esos impulsadores que necesitamos para sacar la magia interna que tenemos cada uno dentro de nosotros. Y esa oportunidad bonita solo te la das tú. Y como te digo, es una decisión que si tienes miedo y dices, tal vez en mí no funcione, perfecto, también hazlo. Te invito a que lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué tal si pruebas y no es como tú pensaste? Date la oportunidad. La oportunidad se la da a uno. El resto lo pone el universo. Y te va a llegar, créeme, te va a cambiar la vida.
a mí me la cambió. Y no solo a mí, tengo compañeros adicionales de mi misma leva, por así decirlo, de graduación, que hoy viven con mejores oportunidades de empleo. ¿Por qué? Porque vibran en esa armonía con la abundancia, y la abundancia te busca cuando tú vibras así de bonito desde el interior. Esa limpieza que dice Leonardo es muy buena. También como tú en algún momento tomé esa decisión importante en la vida, sin dinero en mi bolsillo, y es real, y no tengo vergüenza de decirlo. Más bien he visto que es algo muy bonito, porque ¿por qué no contarle al mundo que es real lo que a veces escuchas en diferentes Zooms o en historias que solamente escuchas? Es verdad, yo no tenía para poder pagar el reto 12 semanas. Y yo te agradezco, Leonardo, que me abriste las puertas, me ayudaste a buscar las alternativas de pago, y te doy infinitamente gracias porque me transformó la vida literalmente. Hoy conocimiento que adquiero, Leonardo, gracias a la gimnasia cerebral, a esa limpieza mental, sinceramente es mucho mejor integrada en mí y explotada hacia afuera. Y eso para mí, o sea, son cambios extraordinarios. La verdad es, vivirlo es totalmente diferente. A veces las palabras se quedan cortas con lo que uno adquiere y con lo que uno aprende y puede vivir, que es una manifestación de vida muy bonita la que se puede alcanzar. Les deseo mucho éxito, que Dios les bendiga, que sea la mejor decisión. Terminas un año y qué bonito si puedes empezar contigo, dándote la oportunidad, creciendo e invirtiendo en el activo más importante y valioso que eres tú. Gracias, Leonardo. Te doy una bendecida noche, al igual que el resto de personas. Gracias por su tiempo y adelante. No lo olvides, es solamente tu decisión. Estás a un pasito de hacer algo importante para ti. Muchísimas gracias, Gloria Morales desde Ecuador. Muchísimas gracias. Vamos con Margarita Moncada desde México. Margarita, cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo has roto esos patrones mentales, ¿no? Que ha descubierto de genealogía. Adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Pues sí, efectivamente, soy pues ahora sí que una testigo más de cómo es efectivo este proceso del reto 12 semanas. Realmente no tienen idea de lo mucho que te va a cambiar, sobre todo en la parte del cambio de percepción, que es lo que para mí fue más impactante, fue hacer ese cambio de percepción, sube tu nivel de conciencia y todo empieza a fluir mejor. Vas a vivir más en paz, vas a sanar la relación contigo misma, con tus papás, con todo. Y realmente ese nivel de conciencia que sube hace que empieces a ver más posibilidades, más oportunidades. O sea, realmente yo cuando entré a esto, no tenía idea de cuánto me iba a cambiar. Y como siempre lo digo, entré por la puerta de la transformación y ya no van a querer volver, o sea, van a decir, voy por más, voy por más, voy por más. Entonces, la verdad es que no lo piensen, sé que a lo mejor, pues la cuestión económica a veces nos limita y esas, pero como dice mi compañera anterior, uno es el activo más importante. Obviamente no es un gasto, es una inversión que vas a hacer en ti mismo y no tienen idea de cuánto se les va a multiplicar. ¿Sí? Entonces, yo se los garantizo y pues no tengo más que decir que gracias también a la comunidad. Sé que por algo Dios los puso en mi camino y sé que por algo están aquí todos reunidos y sí que por eso no han abandonado todavía la reunión, siguen aquí conectados porque están buscando eso que los ayude a cambiar su vida. Entonces ya nada más les falta dar ese pasito, decidirlo. Aider Global les va a dar todas las facilidades, nada más es cuestión de que realmente demos ese brinquito de que soy protagonista de mi vida, tomo acción, tomo decisiones y pues aquí la comunidad los va a recibir con todos los brazos abiertos. Bien, muchísimas gracias, Margarita Gracias. Moncada desde México. Muchísimas gracias. Y bueno, para ir culminando, yo me voy a despedir, les voy a dejar con mi esposa. Mi esposa el día de hoy me va a ayudar a culminar este taller especial de fin de año 2022, ¿sí?
Yo solamente quiero decirles que tengan un recibimiento 2023 de la mejor forma. Este regalo sea para ti, regálate este programa. El programa empieza el 7 de enero, la próxima semana, ¿sí? Así que tienes hasta mañana pasado pensar. Ponte en contacto con el equipo, ahí está en la página, o en los grupos de WhatsApp, en los administradores, contacta a nuestro closer, a nuestros setters, para que te ayuden e ingreses a la comunidad. Solo son 7 lugares que vamos a dar solamente a este precio especial de $427. Quiero dejarlo con mi esposa, maravillosa Margaret Yasso desde Colombia, que va a cerrar la conferencia el día de hoy, va a cerrar este taller. Para todos ustedes les mando un abrazo de corazón a corazón. Y mi amor, para ti, para todos los que están aquí, ¡feliz año nuevo! Chao, cuídense, hasta otra oportunidad. Ahí los dejo con mi esposa, linda, maravillosa Margaret Yasso. Adelante, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias a todos los participantes. Es un honor para mí poder estar aquí acompañándoles, despidiendo este año maravilloso con personas tan magníficas que quieren dar inicio a una transformación, a un cambio. Y bueno, hoy nos acompañaron personas que han tenido un gran avance, una gran transformación en sus vidas, y qué bonito que realmente podamos seguir ese ejemplo. Bueno, yo les cuento, yo soy Margaret Yasso, soy psicóloga, especialista en psicología infantil y psicología juvenil, experta en familias y parejas conscientes. Y bueno, estoy aquí también porque más allá de ser un psicólogo, un profesional, siempre necesitamos de algo más, ¿sí? Porque muchas veces no es esa carrera que nos identifique, sino eso que realmente se mueve dentro de nosotros y nos hace vibrar en alto. Así es que estoy muy feliz de compartir con un hombre maravilloso como es mi esposo, que se dedica a ayudar a miles y a millones de personas, al igual que yo, porque ese es nuestro legado, y todas las personas que nos acompañan, como Margarita, Lady López y Gloria, que están acá dando ese testimonio de vida. Para mí es un placer, de verdad, poderles servir a todos y poderles dar esa facilidad, chicos. No se limiten en cuanto al dinero. Escríbenos, siempre vamos a tener esa apertura para apoyarles, esa apertura para darles esa mejor opción, para que ustedes sí o sí puedan hacer parte de esta familia maravillosa. Hoy despedimos un día, un año maravilloso que para nosotros es muchas bendiciones. Yo digo, bendiciones, el hecho de que tú ayudes a otras personas a transformar su vida, eso ya es algo que vale mucho, y eso se devuelve a nosotros con muchas bendiciones, y la bendición más grande es poder despedir este 2022 al lado de personas tan maravillosas como lo son ustedes, que como bien lo mencionaba Margarita, si están aquí es por algo, y sé que aquí van a encontrar lo que ustedes realmente están buscando. Para nosotros siempre Aider Global, a diferencia de pronto de otras escuelas, nosotros somos personas que siempre le abrimos esa posibilidad a que los estudiantes ingresen, porque para nosotros es importante esa persona que está detrás de esta pantalla, ¿sí? Más allá de lo que tú puedas tener en tu bolsillo, es la persona como tal. Así es que no te limites en escribirnos, en buscar ayuda, en contarnos cuál es tu situación, que nosotros vamos a estar ahí para apoyarles y darles esa apertura a que ingresen y que finalicemos juntos este año e iniciemos el 2023 con la mejor energía, con esa fuerza, con esa transformación, con ese cambio, y ya no estemos más de pronto limitándonos, sufriendo. Muchas veces tenemos muchas angustias internas y como que no le contamos a nadie, pero es algo que sentimos constantemente. Ya basta, porque aquí hay una oportunidad para ti, aquí hay un cambio para ti, y nosotros le abrimos la puerta a todos para que ingresen y puedan transformar su vida, puedan generar resultados, porque si tú cambias, tu familia cambia, tus hijos son felices, tus esposos, tus esposas van a estar bien al lado de ustedes, porque así es, el cambio inicia por nosotros mismos y de ahí
vamos llevando también de la mano a nuestra familia y a personas que de pronto nos miran, que son ejemplo o que somos ejemplo para ellos. Así es que hoy les invitamos a que te regales esa oportunidad de por lo menos preguntar y decir, hey, esta es mi situación, ¿en qué me puedes apoyar? ¿Cómo me puedo beneficiar? ¿Y cómo me puedes ayudar? Así es que los esperamos a todos. Para mí es un gusto estar aquí finalizando este año. Gracias, chicos. Gracias todos. Gracias, mi amor. Gracias, familia Aider Global, hermanos Luján. Y bueno, yo creo que cualquier cosa, yo creo que ya compartimos aquí donde se pueden comunicar con el equipo de CETER, con el equipo corporativo, también donde les vamos a poder brindar mayor información. Les dejo con un mensaje de mucho amor, de mucha reconciliación para finalizar este año entre familia, mucho agradecimiento, vívenlo totalmente con intensidad de cambio, de transformación, de nuevos recursos. Hay que llenarnos de recursos para iniciar un año valioso, lleno de resultados de los que nosotros merecemos, porque merecemos esos resultados. Así es que, chicos, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el 2023. Gracias, mi amor. Gracias.